grabar, es responsabilidad completa de cada estudiante. Bien, en este momento entonces ingresamos al tema de la semana 5, ¿correcto? Empezamos lo que es la parcial número 2. Empieza nuevamente sus notas para la segunda parcial. Esta semana tenemos ecología humana. ¿Qué nos dice qué es la ecología humana? Antes de nada nos ponen, la ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre el medio ambiente y los seres vivos. Correcto. Realmente si hablamos desde el punto de vista etimológico, es decir, ¿cómo se compuso esta palabra? Viene de oikos, oikos que significa casa, logos, estudio, tratado. O sea, ecología realmente significa estudio de la casa. ¿Y cuál es la casa para todos nosotros? El planeta Tierra. Es la relación, el medio ambiente, eso es todo. Entonces, por eso es la ciencia que estudia las relaciones entre el medio ambiente y los seres vivos, incluidos el ser humano. Cuando se habla de ecología humana es más específico. Entonces, habla del ser humano dentro de este planeta Tierra. ¿Qué se encarga la ecología humana? Ir tomando en cuenta, por favor. Se encarga de estudiar las relaciones entre el medio ambiente y las personas. Por eso es ecología humana. Y las personas, el ser humano. ¿Qué hacemos? ¿Cómo intervenimos? Entonces, hay un gráfico en su libro igualmente que habla de interacción de la ecología humana. Las actividades humanas, lo que hacemos o dejamos de hacer, influye muchísimo en todo lo que es el planeta. Desde mucho tiempo atrás estamos escuchando de la contaminación ambiental. ¿Quién está contaminando al planeta? El ser humano utilizando de pronto fósiles o en este caso energéticos fósiles provenientes del petróleo, gasolina, diésel, gas, todo eso, y que emiten vapores, gases al ambiente. El ser humano se encarga, hoy están peleando muchísimas comunidades y tienen mucha razón contra el gobierno actual, porque se han dado concesiones a diestra y siniestra, concesiones, entregar una montaña completa a grupos extranjeros, españoles, canadienses, norteamericanos, para que exploten las minas. Pregunto yo, ¿qué se llevan de las minas? Todita la riqueza nuestra. Cuando le interesa al Estado, al gobierno dice, es nuestro, esto nos pertenece a todos los ecuatorianos. Pregunto, si a usted, a mí, a sus vecinos, el Estado le ha regalado una pepita de oro que dice, es todo nuestro, esto es para que nosotros sepamos. ¿Qué están haciendo? Están llevándose estas minas. Y al explotar esta situación, están contaminando el aire, el suelo y especialmente el agua. El agua que usted utiliza si vive, por ejemplo, en el sector de INTA, si vive en el sector de Buenos Aires, acá en Imbabura, si vive en el sector de pronto por Cuenca, donde siguen peleando. Usted vive ahí en ese sector. Va a tomar el agua y el agua le sabe a metales. Se contamina, le duele el estómago, se mueren sus animales, se mueren sus plantas. Comienza a acabarse todo. Los otros se llevaron la plata, se llevaron el dinero con las minas, pero dejaron contaminado completamente todo. Eso es. En especial utilizan muchísimo utilizan el mercurio para obtener las pepitas de oro de las piedras. El mercurio. En la época del expresidente Rafael Correa, yo no sé quién les mencionó, o sea, a veces un poco de revisar, por lo menos en internet, que decían, igualmente aquí algunas autoridades, algunos alcaldes de Cotacachi, algún prefecto de Imbabura, algún gobernador decía, ya no estamos utilizando mercurio, que es muy dañino. Solamente estamos utilizando cianuro, pero por Dios, si usted busca ahí qué es cianuro, es veneno que mata a las personas, animales inmediatamente. Para que me entiendan un poquito, el cianuro utilizado, por ejemplo, los nazis, sí, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Con qué fin? Tenían en los anillos poco de cianuro. Tenían en los dientes, los odontólogos les ponían una tapita y cianuro, que en el momento que eran capturados por los otros soldados, por los aliados,
para sacarles información. Así les amarren o les pongan esposas, ellos con la lengua quitaban y se tascaban de pronto y el cianuro se tragaban. Y cuando regresaban estaba muerto. Esas son las películas que dan y tenían espuma. Ese es el cianuro. Eso es lo que usted está de pronto en las comunidades, sirviéndose en el agua que usted utiliza para comer, para su regadío, para sus animales. Esa cantidad de material, solo como ejemplo, o mercurio o cianuro. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso tiene que ver la ecología humana y esto. Entonces, energías, materiales e información. El sistema social que tenemos, la población, el conocimiento, tecnología desarrollada, las organizaciones sociales y los valores. Aquí si hablamos de valores, uno cuesta más que otro. Hablamos de la parte económica y la parte ecológica. Si hacemos un análisis de los últimos gobiernos, los últimos gobiernos, 20 años, la parte económica ha puesto sobre la parte social. Se han llevado el petróleo en cantidades. Muchos hacen el cálculo que hemos explotado desde los años 70, que se empezó la explotación del petróleo, específicamente en el año 1973, en la época de Guillermo Rodríguez Lara. Se han explotado miles de millones de dólares, que con ese dinero tuviéramos escuelas, tuviéramos hospitales, tuviéramos carreteras por todo lado. La pregunta es, ¿dónde está ese dinero? ¿Quién se llevó? La conciencia de quién es. Muchos de ellos ya han muerto, no se han llevado a su tumba. Entonces, esos son valores. Y cuando no se practica valores, antivalores. Entonces, miren, no es por nada, pero nos hace pensar que el señor presidente actual de pronto nos ha estado miente y miente. Y de pronto le salió por ahí porque la mentira es rápida, es inmediata lo que se conoce. En este caso, los Pandora Papers. ¿Qué significa para que entiendan ustedes? Le dicen de que el dinero que tiene para no pagar impuestos, meten a otros países en otros sitios como que fuesen empresas fantasmas. Y con eso están ganando plata sin pagar los impuestos que ellos mismos están colocando en el país. ¿Qué tal? Recién nomás el día de ayer ya mencionaron de que han descubierto ya uno de los primeros INA Papers que tenía Rafael Correa, que dijo, sí, tengo ahí, se acabó. ¿Y cuál es el problema? Miren. Y a nosotros les cuento, los profesores, desde el punto de vista hasta de valores, a los profesores, desde la época de Rafael Correa, nos han hecho elaborar las declaraciones juramentadas de bienes cada 6 meses, que cuesta alrededor de 25 a 30 dólares esas declaraciones juramentadas. ¿Qué tal? A los profesores, como que nosotros tenemos o ganamos muchísimo dinero y tenemos a lo mejor inversión en los Pana Papers, en el INA Papers, no sé. Eso solamente, esa es la población. El conocimiento que tenemos que estamos transmitiendo y a través de esta información de ecología humana que estamos viendo, estamos mencionando. Estudiamos para entender nuestra realidad, y cómo actuar. ¿Cómo actuar? El día de hoy ya están subidas otra vez las gasolinas. ¿Y quién dice nada? Si ustedes no se enteraron, el día lunes se mencionó, yo vi en medios internacionales, el precio del barril del petróleo ecuatoriano ha rebasado las expectativas. Precio de barril está sobre los 80 dólares un barril. En la época de la pandemia, recuerdan que un barril estaba menos de $1. Y la propuesta o el presupuesto nacional, estamos hablando de ecología y economía, el presupuesto nacional elaborado por el actual presidente se basa en la venta de un barril de alrededor de 50 dólares. La pregunta es, 30 dólares en cada barril que tiene de mayor cantidad de dinero que no esperaba. ¿Qué se piensa hacer con esa plata? ¿O se piensa desaparecer? Y no es 1, 2, 3, son miles de millones de dólares. Eso es lo que necesitamos entender. Y el petróleo es de todos los ecuatorianos. Ecológicamente es un recurso natural de todos y cada uno de nosotros. Y qué raro, exportamos petróleo, estamos vendiendo caro,
y la gasolina sigue subiendo. Nos mencionan de que hay que poner los precios internacionales. Yo estoy muy de acuerdo. Cuando nos pongan también en este caso los pagos mensuales a los trabajadores en forma internacional. El señor presidente dijo que medio llega va a subir a $500 el mensual, el básico. Y que iba a poner los intereses bancarios al 1%, especialmente para las personas que están en el campo, que necesitan producir, etcétera. ¿Dónde está todo eso? Entonces, esa es la situación que nosotros necesitamos. Entender con este cuadrito. Sistema social, conocimiento, tecnología, organización social, valores y la población que somos nosotros. El ecosistema incluye con todo eso en donde están los seres humanos, la parte de la población, en donde está el aire, el agua, el suelo, que es la tierra. Y con eso se desarrolla la flora, la fauna, microorganismos necesarios y algunos que nos causan daños y enfermedades, como el mismo COVID-19, y estructuras antropogénicas. Entonces, todo esto es un conjunto. Nos hablan de que los recursos que están en la naturaleza, en este ecosistema, son de toda la población. ¿Y cuándo? Es menester realizar en ese caso. Las actividades humanas influyen en el ecosistema y este ecosistema permite ecosistemáticos servicios, entrega el aire, donde tenemos flora, tenemos plantas que nos alimentamos. El Ecuador es un país maravilloso, tocado por la mano de Dios, así lo menciono, porque nosotros estamos en un lugar privilegiado donde tenemos, miren, frutas todo el año, alimento todo el año. En los otros países son temporadas nada más, y hasta temporadas de hambre. Aquí hay de todo y a buenos precios. Lo malo es que ahí viene la otra parte, a los pobres agricultores que les iban a dar hasta el 1% y todos los demás, tienen los precios de ellos de producción bajísimos. ¿Quiénes les compran? Los intermediarios. Vamos a suponer que compran arroz a $1. Voy a poner el ejemplo. Les compra, si quiere le compra $1. Si no vende eso, se le pudre el arroz, se le daña el arroz. Tiene que vender a $1. Y los intermediarios nos venden a nosotros a $10, sin hacer nada, solamente con llevar. ¿Cuánto se ganan por esa transacción? $9. Vamos a suponer de que pagan $1 por el transporte. $8 solamente por esa transacción. Entonces, los agricultores están cansados, piden al gobierno central de que exista un precio determinado de su producto para que no exista esta terrible ganancia de los intermediarios. Usted se da cuenta, usted viene aquí al mercado mayorista, viene gente del Carchi, viene gente de Imbabura, con todos sus atados de productos. Y vienen en la madrugada. Y como vienen a vender y necesitan regresar a sus sitios para seguir produciendo, a ver, ¿a cuánto compran? Tal. Y estos, asimismo, 2 horas más tarde, venden casi al doble. ¿No me creen? Vayan a ver. Y es por eso que en el mercado mayorista, esto también es lamentable, suelen ser las mismas familias, las mismas personas del mercado Amazonas. Los mismos precios. ¿Dónde está la situación de mayorista? Donde debe haber el precio, sobre todo para el consumidor, más barato y mejor calidad. Pues mire cómo funciona todo este asunto. Este gráfico fue muy elocuente. Crecimientos y modelos poblacionales, que es importante. La evolución de la población humana. La evolución de la población humana sobrepasa los 6.7 mil millones de habitantes y cada día esta cifra se incrementa aproximadamente en 260,000 personas. A ver, hoy estamos en pleno siglo XXI, en el año 2021, octubre. El cálculo, sobre todo en algunos sitios en internet, el cálculo se establece hoy por hoy, no 6.7 mil millones, 7.5, 7.500 mil millones de personas en el mundo. Dese cuenta, 7.5 mil millones de personas en el mundo. Para que se dé cuenta, en el Ecuador hemos subido también la tasa poblacional. Hoy somos sobre los 17 millones de habitantes. 17 millones. Frente a esos 7.5 mil millones, somos nada, somos apenas una pulguita. Eso es lo que pasa.
Su crecimiento se produce en progresión geométrica y se estima de que dentro de 50 años la humanidad estará compuesta de 9.000 millones de habitantes, yo creo que mucho más. Al menos desde del momento que tuvimos pandemia, ha habido en este caso, la gente se ha encerrado en las casas, no ha salido y de pronto tienen un poco más de tiempo, ya se verá mayor natalidad en el planeta. Veamos qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué significa esta progresión geométrica? Voy a explicarles. Progresión geométrica significa, si hay un habitante, ese habitante puede producir, puedo decirles así, claro que un habitante solito no puede producir, pero es para progresión geométrica. 1 produce 2, o sea, el doble. 2 produce 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32, 32, 64. Esa es progresión geométrica. 64, y sigue. Y eso es lo que va haciendo en el planeta. El alimento, en cambio, crece en una progresión aritmética. ¿Qué es la progresión aritmética? Una planta, un fruto, da 2. Los 2 da 3. Los 3 da 4. Los 4 da 5. Mientras los otros ya estaban 2, 4, 8, 12, 16. Ahí está la primera explicación por qué no existe la suficiente cantidad de alimento para los habitantes del planeta. Ahí está. Situación de cálculo matemático, progresión geométrica y progresión aritmética. Entonces, una de las preguntas, vean, facilitas. ¿Cómo, según los expertos, cómo va la progresión de la humanidad? ¿Progresión geométrica o progresión aritmética? Geométrica. Y aquí está, no me estoy inventando, está en su libro. La población mundial, según el último informe demográfico en 2017, sacado de las Naciones Unidas, es de 7.550 millones de personas. 2017. Población mundial, en cambio, según Book de la CIA 2017, 7.400 millones de personas. O sea, ya rebasó todo esto de acá. Estos datos no están en su libro, lo he sacado yo de internet, porque ahí tenemos, esa es la facilidad. Y estos son datos de las Naciones Unidas y de la población mundial, según World Factbook, de la CIA, Centro de Inteligencia Americana. Todos somos, miren, más de 7.000 millones de personas. Aquí en este mapa, que usted lo tiene en su libro, bueno, usted puede bajarlo, el libro de química, de biología, de física, matemática, de la página del Ministerio de Educación, para que vea las cosas a colores. Lo que tiene usted está impreso blanco y negro, lógicamente, pero si quiere verlo a colores, puede bajar, es gratuito, es en PDF. Bien, tal como les había indicado, sobre todo para los biomas. Aquí vemos rápidamente que estas partes amarillas significa la densidad de población. Miren, en el Asia, China, China tiene alrededor de 1.900 millones de gentes. 1.900 mil millones, perdón. 1.900 mil millones de personas. Entonces, 1.9 mil millones de personas. Imagínense, tiene la mayor cantidad de población del mundo. Por eso los chinos están en todas partes. Ponen su chip ahí en todas partes. China. Más atrás le sigue, mire, la India. La India tiene alrededor de más de 900 mil millones. 900 mil millones. ¿Se da cuenta? De personas en el mundo. Y acá vemos sitios donde no hay mucha población. Le ponen casi Canadá aquí que está. Bueno, Alaska. Sitios donde está. A Ecuador sí le ponen más o menos bastantito. Pero apenas somos ahorita 17 millones. Más bien Brasil debería ser un poco más porque tiene mayor cantidad de población. En todo caso, lo amarillo indica dónde hay más cantidad de población. Observamos. El gráfico que tiene estadístico en su libro nos indica desde 1950 hasta el 2025 la progresión de población. Habla países desarrollados y países en vías de desarrollo, que somos nosotros. Existen dos problemas estrechamente ligados al crecimiento poblacional: el hambre como efecto de la mala distribución de los recursos y el acrecentamiento de los asentamientos urbanos. Entonces, ¿cuál es la densidad de población en los países desarrollados? 0,8, aquí 1,7. 0,9, 1, no llega ni siquiera a 2, porque los países desarrollados van deteniendo su natalidad. Ustedes mismos van a saber en países Alemania, Estados Unidos, en mismo Canadá, y algunos países de Europa.
controlan su natalidad. Las personas jóvenes no quieren tener hijos y hay sitios en España, hay pueblos en España que ya no hay jóvenes ni niños, hay puro viejos, ancianos, que están muriéndose. Entonces, ¿qué piden? Que ingresen, hasta les pagan mensualidad, les pagan la educación, etcétera, con el fin de que los jóvenes vayan a esos pueblos, porque esos pueblos van a desaparecer. En cambio, en países en vías de desarrollo, en la cual está incluido Ecuador, mire, de 1.7, 2, 3, 4, ¿cómo ha subido esa tasa? 7.2, es decir, tiene más guaguas que nunca. Y viene ese asunto ligado con la pobreza y con la falta de educación. Aquí está el crecimiento de población, los valores de los índices de fecundidad, de mortalidad, se mantienen constantes en el tiempo. En este hecho podría significar problemas de superpoblación en la Tierra. La disminución de la tasa de fecundidad y la de mortalidad produce un aumento de la esperanza de vida. Alrededor del año 2100 se llegaría a la población máxima y a partir de este momento la cantidad de población empezaría a disminuir, pero no creo, yo creo que va a seguir en aumento. Entonces miren, la población seguirá en aumento y aquí comienza una disminución de a poco o mantenimiento, sobre todo mortalidad y natalidad. El crecimiento demográfico por natalidad es mayor que la mortalidad. Es decir, nacen muchos más guaguas que mueren la gente. En algún momento, algunas partes históricas hablaban que las mismas guerras producidas por el ser humano a través de todo el tiempo impedían el crecimiento poblacional en cantidad y que el alimento falte. Es lo que decían algunos. Imagínense que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, detuvieron esta situación de crecimiento poblacional para que todos los que de pronto estamos viviendo tengamos mejores condiciones. Esa es una de las propuestas de algunos de estos científicos. Entonces, no olvidemos que en la Primera y Segunda Guerra Mundial murieron millones de personas. Pero después de la Primera Guerra Mundial, murieron mucho más millones de personas por la gripe aviar o la gripe española que la misma guerra. Y hoy aparece una gripe casi a los 100 años. A los 100 años. Esta gripe llamada COVID-19, producida por el SARS-CoV-2. A los 100 años han muerto muchas personas, pero se ha logrado mantener. Previsión del crecimiento mundial. El crecimiento de esta población no ha sido homogéneo, es decir, igualito, sino heterogénea, sí, indistintamente. En los países en vías de desarrollo se concentra el 82% de los habitantes, mientras que el 18% restante conforma la población de países industrializados. ¿Qué están mencionando aquí? Que este 82% de países muchas veces pobres viajan de migrantes, como los ecuatorianos en su momento, en los años 99, 2000, etcétera, por el periodo bancario, viajó a países especialmente europeos o Estados Unidos en busca de mejores días, mejor vida, mejor trabajo. Y esos habitantes van hacia los sitios industrializados, hasta ese 18%. Por eso los países industrializados no permiten el ingreso de otros para que dañen su situación de vida, economía. Pero bueno. La población total podemos hacer un análisis así con este cuadrito. 2010, 20, 30. Aquí hay en este caso, hay un cálculo en la cual se menciona qué es lo que podría haber más o menos en estos años. 2020 se habla de 7.667 millones, ya se habla. 2030, 8.000 millones. 2040, 8.800 y 2050, 9.000 millones de personas en el mundo. Si ya no hay comida, si el agua está contaminada. Miren las cosas cómo va a ser. En los países desarrollados ocurre ¿qué número de habitantes? Y en los países en desarrollo, miren, 5.000, 6.000, 7.000, 7.000, 7.000. En el África, América, Asia, aquí están ubicados más o menos, de acuerdo a los años como han venido desarrollándose, cuánto de población podría desarrollarse, cuánto podría haber. Tasa de crecimiento anual, que tenemos aquí 0. Hasta el 2.5. En el caso, el menos tasa de crecimiento, en este caso poblacional, es Alemania. Por aquí debe estar Ecuador. Ecuador que está con este colorcito. Miren, Ecuador está ubicado aquí. Ecuador que tiene una tasa del 1.3, más o menos 1.4. Es una tasa alta. Es decir, nace más guaguas que muertes que se produzcan. Entonces, la población de Ecuador va a seguir subiendo. Y si ahora no hay mucho trabajo
de pronto no hay hospitales para todos y no pueden ingresar todo el mundo a las universidades, ¿qué puede ser? Y en esta pandemia muchas personas dejaron de estudiar, a pesar de que se tiene la tasa de información del nivel de estudio. Existe alrededor de más de 5 millones de personas en el Ecuador, datos de la ONU, la UNESCO, que no quiere decir el Estado. En el Ecuador existen más de 5 millones de personas que están con escolaridad inconclusa, es decir, estando en edad de escolarización, de educación, se han salido y no están trabajando. Algunos ni siquiera trabajan, unos están sin hacer nada. Entonces, ese va impidiendo el desarrollo del Estado en forma total. Y es por eso la desesperación del Estado para bajar esos niveles, porque les llama la atención, sobre todo la ONU, ¿qué hace el Estado a través del Ministerio de Educación por brindar la educación a todos? Y ahora está brindando educación rápida, rapidísima, tome los certificados, etcétera. Ustedes se dan cuenta. Y aparecen por ahí algunas instituciones que hasta les dicen, venga, pague y le damos el título de bachiller. Y cuando van a retirar, mentira. Porque todo hoy actualmente es un proceso. Entonces, dentro de estas situaciones hay mucho todavía que hacer. Repito, ahorita hay más de 5 millones de ecuatorianos que deben estar estudiando, pero que no lo hacen. Ya están en situación de rezago escolar. Factores que inciden en los países que existe pobreza y desigualdad. Altas tasas de natalidad, sobre todo. Esto está muy amplio en su libro, puedes revisarlo. Saco aquí lo esencial. Tiempo de escolarización, acabé de mencionar. Se salen, ya no están. Y al menos en época de pandemia, muchos han estado. Y algunos, las nuevas generaciones, esperan que todo les sea gratis. Miren, desde el gran invento del examen supletorio, el remedial, el de gracia, el por si acaso. Bueno, el estudiante tiene muchísimas oportunidades y llega con niveles muy, muy bajos, sobre todo a las universidades. Ahí está la respuesta. Y ahí viene el inconveniente que muchos no pueden ingresar a la universidad por tener las notas bajas en la prueba de ser bachiller. Y cuando están en la universidad, algunos no pueden pasar de primero porque su nivel de conocimiento es bajísimo. La universidad exige, no le va a permitir, como está en las escuelas y colegios, que pase y se acabó. Imagínense que en un momento de la pandemia presentaban ustedes una carpeta con una hoja escrita y una cosa, y listo, tenían el 7 más 2 puntos que usted se autoevaluaba 2 y más uno que tenía mínimo 9 o 10 sin hacer nada. Ustedes saben. Y ahorita estamos en esos compromisos. Esa es otra tasa. Ya está llegando al millón de estudiantes de bachillerato. Hablemos unos 750, 800 mil estudiantes de bachillerato que no están haciendo nada porque no pudieron ingresar a las universidades. Ahí está. Situaciones de explicación. Entonces, necesitamos aprender y aprender bien para ser responsables y defendernos y tener nuestra oportunidad. No ser uno más del montón, sino ser alguien que busca ese interés propio por mejorarse y mejorar a los demás, nuestro estado. Entonces aquí está. Segundo, disponibilidad de información sobre sexualidad y accesos a métodos anticonceptivos. Hoy se habla que el nivel o la edad de relaciones sexuales de un latino es muy bajo, 11, 12, 13 años. Y muchos por desconocimiento, porque vieron solamente películas pornográficas, revistas, etcétera, que piensan es una responsabilidad completa. Primero, son muy niños, muy jóvenes, están adolescentes, que su organismo no está todavía preparado completamente. Imagínense, ya hay niñas embarazadas de 13, 14, 15, 16 años que tienen que salirse de los estudios y de pronto ver cómo alimentarse y alimentar al bebé. O peor, buscar la situación que por ahí están analizando, el abortar. Y ya vienen problemas de índice, sobre todo sociales, acabamos de ver. Entonces, muchas veces se menciona la falta de ese conocimiento sobre su sexualidad. Como no hay una escolarización y una información adecuada, entonces tenemos esos inconvenientes. Algunos todavía piensan que la primera vez que tienen una relación sexual nunca se van a quedar embarazados. El hecho de que el varón tenga espermatozoides y la mujer ya ovule, así tenga 11, 12 años y ovula, y el varón tenga 13 años y ya eyacula y tiene espermatozoides, pueden ser padres.
En Brasil había una niña, años atrás salieron en los periódicos, salió en la revista Vistazo, niña de 8 años que quedó embarazada a los 9 años, se convirtió en madre. Y cuando fue madre pensaba de que él era un muñeco, su hijo que tenía, si recién era niña y tenía, ¿se dan cuenta las situaciones? Es lo que nos lleva a pensar. Información, pero sobre todo formación. Porque usted puede tener la información sobre características de los aparatos genitales, qué es lo que puede producirse, etcétera. Pero mi formación, mis valores, mis principios están ahí. No soy más macho porque tengo más mujeres y me puedo yo acostar con la mayor cantidad. No, ni soy más mujer porque yo puedo manejar a los hombres que yo quiero. Y los hombres me dan celulares, me dan dinero por acostarme con ellos. Ahí viene otra situación, enfermedades de transmisión sexual, que pueden producir daños irreparables y hasta la muerte. Tolerancia social hacia procreación, que estamos mencionando, y vida en pareja y sexualidad. Entonces, no se olviden mucho, hace unas generaciones atrás, nuestros abuelitos papitos, la tasa de natalicio era baja y la cantidad de personas en el Ecuador era baja. Y resulta de entonces de que no había inconveniente porque nuestros papacitos, nuestros abuelitos tenían entre 5, 10 hijos. Hoy, trate de tener 3 hijos o 4 hijos. Es terrible porque usted tiene que estar pensando en cómo alimentar. ¿Qué es lo que decían nuestros abuelitos? Cada niño viene con su palanqueta bajo el brazo, punto, déjale nomás. Y luego están los inconvenientes, que los niños se van de casa, que no tienen que comer, se convierten en el lumpen de las ciudades, comienzan a consumir drogas para evitar el frío, el hambre, las necesidades y comienza a delinquir. Eso es. Las mujercitas comienzan la prostitución. Hoy hombres y mujeres están en prostitución. Hoy se ha visto los famosos jóvenes que buscan a mujeres mayores que tengan plata. Eso es prostitución. Bien, entonces, tolerancia social hacia la procreación, vida de pareja y sexualidad. Distribución de la población mundial. Durante este siglo, el siglo XX y ahora estamos en el XXI, se prevé un crecimiento demográfico significativo en los países más pobres, acabé de mencionarlo, el que se verá acentuado a partir de la década del año 2020, que ahorita estamos viviendo el 21. En este periodo, más del 85% de la población mundial se concentrará en países en vías de desarrollo. En otras palabras, 4 de cada 5 personas vivirán en países de ingresos bajos. No se olviden que acabaron de mencionar hace una semana que todos los venezolanos son considerados pobres. Todos. Un país riquísimo, el que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Las reservas de petróleo más, y todos sus habitantes están considerados ahorita pobres. ¿Por qué se toma en cuenta eso? Porque dependiendo del ingreso económico mensual con lo que viven, en dólares se toma en cuenta, significa que una persona es pobre. Vamos a ponerle más o menos la Organización Mundial, le ponen de un ingreso mensual de $50. Si un trabajador venezolano ahorita, claro, los bolívares son millones, pero transformando a dólares, es $1 o $2 mensuales que gana. ¿Cómo comprar el alimento? No me invento, revise, busque. Yo tengo amigos, compañeros, profesionales que hemos estado en cursos, sobre todo virtuales, y que es terrible la situación. Nos duele el país. ¿Cómo caímos bajo ese sistema de gobierno increíble? Claro, mientras las autoridades tienen carros rimbombantes, casas, comida, todo lo demás, ya están celebrando desde el mes de agosto, septiembre, Navidad. Vean lo que pasa ahí. Entonces, miren lo que puede suceder. Es el famoso socialismo del siglo XXI. Exactamente. ¿Cuál era? El que el Estado le entregaba migajas a las personas. Ya, aquí usted tiene el certificado que vaya a retirar su comida tal. Se acostumbraron a eso, a que todo sea gratis sin trabajar. Segunda situación, o sea, ¿dónde está la situación personal? Ese es análisis que... Y eso de pronto estaba viniendo así para el Ecuador. ¿Qué queremos para nosotros y nuestros hijos? Eso debe pensar. Aquí está lo que había el gráfico anteriormente. Aquí vemos la población más densa. Miren,
Donde está rojo hay mayor cantidad de gente en el mundo. Tenemos aquí China, tenemos la India, acá tenemos cerca de, en Alemania, en Italia, aquí en Inglaterra, acá en la parte de África. Los sitios rojos son donde hay mayor cantidad de población. Los sitios café hay un poquito menos, y ahí está incluido hasta el Ecuador. Hablan de 50 a 150 personas por kilómetro cuadrado. Es decir, en un kilómetro cuadrado vivimos esa cantidad de personas, está hecho. Y en el rojizo, más de 150 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, es una densidad poblacional. Ahora el problema es de que no hay una distribución equitativa de la población en el planeta, en solo unos sitios. Vean, las ciudades, sobre todo capital, tiene gran cantidad de población. Quito, fechas atrás o meses atrás ya se mencionaba que era considerada la ciudad que tiene mayor cantidad de población. Le rebasó a la población de Guayaquil. Están en eso. Quito y Guayaquil son las ciudades con mayor cantidad de población en el país. Perfecto, aquí tenemos Ecuador, Colombia, Venezuela, aquí Panamá, subimos aquí a México. Y en menos color de 10 a 50, Estados Unidos, Alaska, esta parte de Alaska le vendió Canadá a Estados Unidos, facilito, ya es de Estados Unidos. Acá Brasil es la densidad de población. Perfecto. Modelos poblacionales. En general, los modelos poblacionales son propuestas matemáticas con el fin de hacer los cálculos posibles en futuro. Y eso deben tener los gobiernos también para saber. Por ejemplo, el gobierno seccional debe saber más o menos qué número de habitantes tenemos en el Cantón Ibarra y cuánto está más o menos marcado en crecimiento poblacional, con el fin de tener la posibilidad para brindarles agua, luz, teléfono, alcantarillado, o sea, los servicios básicos, y cerca de esos sitios, escuelas. Lo que pasa que hay en este caso, crecimiento sin justificación, y hay en lugares como Guayaquil y Quito, las personas van de los sectores, hoy, con lo que permitieron la apertura, así abrir las puertas, es como que usted cogiera y dejara abiertas las puertas abiertas de su casa para que entre cualquiera. Imagínense, eso es. Ecuador es mi casa. No estoy en contra de todas las demás personas. Somos ciudadanos del mundo. Pero hemos vivido correctamente. Dejaron abiertas las puertas un determinado gobierno y entre cualquiera. No importa. Y eso es lo que nos está pasando ahorita. Ahorita estamos pagando derecho de piso. No podemos salir después de las 5 o 6 de la tarde aquí en la ciudad de Ibarra. En cualquier lado. Se ha convertido recontra peligroso. No podemos ir a hacer deporte o utilizar las canchas en el parque Ciudad Blanca, antiguamente llamado Boulevard, porque eso está poblado de cantidades de personas extranjeras y peligrosas. Recién nomás pasaron un video en una de las ciudades céntricas, en uno de los sectores céntricos de Ibarra, específicamente centros comerciales, en horas de la tarde, que entre dos personas, uno con cuchillos, con machete, y otro en cambio con uno de esos materiales que cierran al ánfora. Y otra mujer ayudándole al otro, atacándole por otro lado. A vista y paciencia los demás. Y las autoridades, ni policía, no había. Pero si por ahí hay medio mal estacionado, se le acercan 10,000 vehículos para llevarle a patadas el carro y a usted ponerle las multas. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Los modelos poblacionales no es otra cosa que a realizar cálculos. Uno de los más utilizados, el que tenemos aquí, DP, DT, MP, etcétera, donde M es la tasa de nacimientos de los individuos y por unidad de tiempo, y la RM es la tasa de muertes. Entonces, siempre habla dos cosas, la tasa de nacimiento o natalidad, la tasa de natalidad, y el tasa de mortalidad. Para que una población permanezca así, debe ser casi igual, pero no es así. La tasa de mortalidad es más baja que la tasa de natalidad. Es más, ¿por qué hay menos muertos? Porque el nivel de vida en nuestro país ha subido. En los años 40, 50, el nivel era más o menos 50, 60 años, ya eran muertos, cadáveres, porque la gente trabajaba mucho, sobre todo el campo, era durísimo, y la situación de vida era muy baja, 50, 60 años. Viene más adelante, viene un poquito más, hace promedio de toda la cantidad de población que mueren. Ha subido en los últimos tiempos aproximadamente a 70 años el nivel
el nivel de vida. O sea, cualquier ecuatoriano tendría más o menos 70 años de vida. Vaya haciendo las cuentas. Claro que hay unos, me va a decir, que viven 100 años. Y sí, pero son pocos. Y asimismo hay otros que mueren a los 40, 50 años. Se hace todo ese promedio y la tasa de vida del ecuatoriano actual es aproximadamente 70 años. Los inventores del agua tibia, digo yo así, que están en el Congreso, que están en los ministerios, querían desde la época de Correa cambiar las situaciones del trabajador, de que no se jubile a los 60 años, sino 65 años la mujer, 68 años el hombre. O sea, 2 años de vida para el hombre y se muere. Por eso que hoy sabemos que muchos de los que se jubilan están por ahí pidiendo, rogando de su trabajo, su esfuerzo, su dinero que puso en el Seguro Social, no le entregan. Y durante todo ese tiempo se muere. ¿Y dónde va esa plata? Al Estado. Mire lo que está en eso. Son cosas que hay que pensar. Y algunos sí, como hemos platicado. Yo peor todavía, con esa nueva propuesta, señores, en la que no tendríamos sábado domingo. ¿Qué dice? El trabajador, el dueño de la empresa o el microempresa puede disponer del trabajador para que trabaje máximo las 40 horas semanales. ¿Qué tal? Lunes a viernes le hace trabajar 6 horas. 6 por 5, 30. Y las 10 horas, 5 horas el sábado, 5 horas el domingo. ¿Cuánto descansa? Eso es lo que está en esa ley, por favor. Que dicen es trabajo para todos. Mentira. Es para enriquecerse más. Señores. Y peor todavía, de que la situación está en manos del dueño de la empresa. Que si el dueño de la empresa le dice, le da visto bueno, antes de dar visto bueno significa indemnizarle al trabajador, porque le manda a sacar. Y a veces el trabajador incumplía muchísimo. Hoy, si 3 veces ha llegado atrasado, como el caso de algunos, solo atrasado, no que ha incumplido, que no, 3 veces ha atrasado, le da el visto bueno. Usted se atrasó tal día, tal día. A veces los buses, a veces hubo un accidente. Yo tuve que atender en casa y pido, el trabajador hasta le manda votando y encima de eso, el trabajador tiene que darle la indemnización de 1 mes. ¿Qué tal? Eso es lo que está y es lo que no quieren hablar. Y más aún que quieren subir a 65 años también el asunto de jubilación. O sea, cuando estemos muertos vamos a pedir jubilación. Ese es el caso. Y aquí está esto matemáticamente para que den entendimiento sobre todo estos procesos en cualquier parte del mundo. Para quienes faltaron el día de hoy, la tarea de clase está: escriba la definición de ecología, consulte las consecuencias de la población en un país sobre la planificación familiar. Perfecto, está clarísimo y con esto creo que hemos finalizado.